Una mujer acompañó a su esposo a la consulta del médico. Después de su chequeo, el médico llamó aparte a la esposa y le dijo: su esposo sufre de una enfermedad muy grave, combinada con un estrés horrible. Si usted no hace lo siguiente, su esposo puede morir. De mañana, un desayuno sano, sea agradable y que esté de buen humor. De almuerzo, sírvale una comida nutritiva. Para la cena, hágale una comida especial. No lo agobie con tareas, pues tal vez tuvo un día duro. No hable de sus problemas, solo empeorará su estrés. Básicamente, sus necesidades. Si hace esto de 10 meses a un año, creo que su esposo recuperará su salud por completo. De regreso a su casa, el esposo le preguntó a su esposa: ¿qué dijo el médico? Ella le respondió: que vas a morir. Vaya, amor, esto no le da la oportunidad de luchar para ser nominada como la esposa del año, ¿verdad? Hablando de amor, hoy dirigiremos nuestra mirada a las virtudes. Los primeros 10 capítulos abordan creencias que nos ayudan a comenzar a pensar como Jesús. En las siguientes 10 sesiones nos enfocamos en las 10 prácticas que vemos en la vida de Jesús y sus primeros seguidores. Al participar en esas disciplinas espirituales nos vemos actuando como Jesús. El objetivo final o el resultado de pensar como Jesús y actuar como Jesús es ser como Jesús. Y es ese tema del que vamos a hablar hoy. La vida cristiana no es una búsqueda espiritual ni una lista de actividades espirituales. La esencia de la vida cristiana es ser como Jesús. En las 10 sesiones que nos quedan, quiero que veamos 10 virtudes fundamentales de ser como Jesús. Amigos, es aquí donde esto se pone emocionante. Si estas virtudes pueden realmente echar raíces en nuestras vidas y producir una cosecha de carácter, todo en nuestra vida cambiará para bien. Comencemos el estudio de las virtudes empezando por la virtud del amor. El apóstol Pablo, que escribió al menos 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento, tuvo que inventar una palabra para captar la profundidad del tipo de amor de Cristo. La palabra es ágape. En el núcleo de este concepto para el amor se encuentra el amor sacrificado e incondicional, lo cual nos conduce a la pregunta clave de hoy. ¿Qué significa amar a otros de modo sacrificado e incondicional? El versículo clave nos ofrece el único camino hacia esta hermosa expresión de virtud. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 10 al 12. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Pensémoslo así. Jesús usó la analogía de la vid y las ramas. Nuestra rama está injertada en la vida de Cristo mediante la fe en Él. Si permanecemos en la vid de Cristo, su amor es derramado en nosotros. Dios no solo modeló su amor incondicional y sacrificado al enviar a su único Hijo para pagar nuestras deudas, sino que depositó su marca de amor en nosotros. Con el tiempo, ese amor interno produce un brote en la rama externa de nuestra vida. Si permanecemos en Cristo, finalmente ese brote se convierte en una madura uva deliciosa. Y se la ofrecemos a las personas que nos rodean, ellos la prueban y quedan satisfechos y son ministrados. Cuando este tipo de amor fluye del interior a otra persona, significa que Dios está en nosotros. Solo Dios puede producir esta variedad de amor. Al Dios producir esta variedad de amor en nosotros, como seguidores de Jesús, nos volvemos apasionados con respecto a transmitir este tipo de amor. Entonces adoptamos la siguiente declaración para nuestras vidas, que es la idea clave para esta semana. Estoy comprometido a amar a Dios y a otros. Realmente la idea trata más de aprender primero a recibir el increíble amor de Dios. A veces eso es más difícil de lograr de lo que podríamos pensar, pero a medida que lo hacemos, esto nos da la capacidad de amar a los demás con el mismo amor que Cristo nos mostró. Y cuando compartimos este tipo de amor, hay vidas que son profundamente tocadas y transformadas. Uno de los ejemplos más hermosos de este tipo de amor lo encontramos en la amistad entre David y Jonathan.
Durante muchos años, Dios usó a hombres y mujeres llamados jueces para dirigir a Israel. Ellos eran guerreros sabios y valientes que libraron a los israelitas de problemas cuando otras naciones los atacaban. Con todo, los israelitas seguían queriendo tener un rey que los dirigiera. A pesar de advertirles a los israelitas de los peligros de tener un rey, Dios finalmente designó a un hombre llamado Saúl, un varón alto, bien parecido y querido por todo el pueblo. No obstante, el rey Saúl se apartó de los caminos de Dios, tratando mal a su pueblo. Debido a eso, Dios decidió que el siguiente rey no sería el hijo de Saúl, Jonatán, que se hallaba en la línea sucesoria para ocupar el trono, sino en cambio elegiría a un joven pastor de ovejas llamado David. David llegó a ser sirviente en el palacio del rey Saúl, tocando música para tranquilizarlo cuando se sentía inquieto. Él también se hizo muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Sin embargo, a medida que aumentaba la popularidad de David en Israel, el rey Saúl tuvo celos de él. Se puso tan celoso que les ordenó a Jonatán y otros que trabajaban para él que mataran a David. Jonatán le advirtió a David: «Mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Le hablaré de ti y cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber». Jonatán le rogó a su padre que no matara a David. «Él no te ha hecho ningún mal», le dijo Jonatán a su padre. «¿Por qué has de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo?». Entonces Saúl le prometió a su hijo que no mataría a su amigo. No obstante, los celos de Saúl contra David volvieron a crecer e intentó matarlo lanzándole una lanza. David escapó y huyó a fin de estar seguro en otra ciudad. Finalmente, Jonatán viajó para encontrarse con David. Debido a que lo quería y se interesaba por él, Jonatán hizo el pacto con su amigo de que haría todo lo que fuera necesario para protegerlo. Luego, regresó a su casa para comprobar si su padre seguía enojado o sería seguro que David regresara al palacio del rey. 2 noches después, en la cena, se encendió otra vez el enojo de Saúl. «¿Crees que no sé que eres muy amigo de David?», le gritó Saúl a su hijo. «Manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir». Arriesgando su propia vida, Jonatán se negó. «¿Y por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho?». Entonces Saúl agarró su lanza y se la lanzó a Jonatán. A la mañana siguiente, Jonatán salió del palacio y viajó hasta un campo donde había acordado encontrarse con David. Cuando se encontraron, David se inclinó delante de Jonatán 3 veces con su rostro en tierra. Luego lloraron juntos. Finalmente, Jonatán le dijo a David: «Puedes irte tranquilo, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos». David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Profundicemos un poco más en la historia. Saúl fue el primer rey de Israel. Por su persistente desobediencia en cuanto a liderar con integridad delante de Dios, Dios decidió sustituir a Saúl. Su sustituto, un joven pastor adolescente de la tribu de Judá. Dios observó cómo pastoreaba el rebaño de su papá, compuesto por ovejas en los campos, cuando nadie estaba mirando, y se dijo: «Este es el tipo de pastor que Israel necesita». Dios instruye al sacerdote Samuel de ungir a David para que fuera el siguiente rey, pero su nombramiento sería después de 14 años. Dios necesitaba que él creciera y podarlo como jardinero para prepararlo para el tamaño de la nueva tarea. Cuando David es ungido para llegar a ser el siguiente rey, el espíritu deja a Saúl y él se llena de celos y enojo hasta el punto de la locura. Con el objeto de calmar al rey Saúl, su personal lleva al joven pastor David al palacio para que toque música hermosa en su lira, un tipo de arpa. Fue entonces cuando David conoció al hijo de Saúl, Jonatán. El siguiente suceso que tiene lugar es cuando David interviene para matar a Goliat, el gigante filisteo, y salvar a Israel de la esclavitud. Eso captó la atención del rey y pidió una reunión con David, que después de esa conversación en la cual estaba Jonatán, esto es lo que la Biblia nos dice.
Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio, y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonathan, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Primero nota que llegó a quererlo como a sí mismo. Este es el requisito de la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Segundo, estableció un pacto y una promesa a David. Pero lo que sucede después es una demostración de amor ágape. Se quitó su manto, su túnica y su espada, su arco y su cinturón y se los dio a David. Como el hijo del rey, Jonathan era el siguiente en la sucesión para ser monarca, pero parece que Jonathan ve el plan de Dios para David de que él sea el rey. Y en lugar de ponerse celoso o resistirse, le da su manto real a David. Él ve la visión de Dios para David y sacrifica incondicionalmente su oportunidad por su amigo. Esto es algo tremendo. Al David volverse más exitoso por la presencia del Espíritu de Dios en él, los celos comenzaron a crecer como un cáncer en el rey Saúl. Los celos crecieron tanto que Saúl quiso eliminar a David por cualquier medio necesario. En 1 Samuel capítulo 19, el rey Saúl incluso llega a instruir a su hijo Jonathan que matara a David. Imagina que una autoridad legal te diera instrucciones de matar a tu mejor amigo. En cambio, Jonathan le advierte a David de las intenciones de su padre y David huye. En 1 Samuel capítulo 20, David regresa al pueblo y organiza una reunión secreta con Jonathan. Le dice a Jonathan: ¿qué he hecho yo? ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Jonathan responde: ¿morir tú? De ninguna manera. Cuando David está desanimado, Jonathan le recuerda el buen plan de Dios para su vida. No puedes morir. Dios quiere que seas rey en mi lugar. En este mismo capítulo se describe una cena en el palacio. David está ausente y eso vuelve loco al rey. Cuando siente que Jonathan está encubriendo a David, se enfurece y le grita a su hijo. Escucha lo que Saúl le dice en 1 Samuel capítulo 20, versículos 30 y 31. «Hijo de mala madre», exclamó, «¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir». Cuando Jonathan una vez más defiende a David, su padre agarra una lanza y se la tira a su hijo con la intención de matarlo. Me sorprende lo que dice este versículo. Enfurecido, Jonathan se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Jonathan no se enojó porque su papá le tiró una lanza, sino por el vergonzoso trato que se le dio a David. David se ve forzado a huir y sigue escapando de Saúl los 7 años siguientes. En la última reunión entre Jonathan y David se nos dice que lloraron juntos hasta que David se desahogó. Por supuesto que Jonathan, de manera incondicional y sacrificada, lo entregó todo por David. Avancemos hasta el final de 1 Samuel. Jonathan muere en batalla con su padre, y el libro de 2 Samuel comienza con David finalmente hecho rey tal como Dios y Jonathan vieron años antes. ¿Existe en la actualidad este tipo de amor? En efecto, lo he visto una y otra vez en los seguidores de Jesús comprometidos, creyentes cuyo fruto ha madurado plenamente con el amor de Dios para que otros lo prueben. En el año 2005 estaba sirviendo como pastor de enseñanza para una gran congregación en Chicago. Allí conocí a una bella señora que tenía cáncer. Un poco después de casarse, el cáncer apareció por primera vez. Los siguientes 20 años de su matrimonio batalló contra la enfermedad. Cuando yo aparecí en escena, el cáncer había regresado una vez más y no parecía que pudiera superarlo esta vez. Cuando la veía, lo que dominaba nuestra conversación eran comentarios sobre su esposo. Estaba asombrada por lo locamente fiel que él había sido en su amor.
Él se comprometió en lo bueno y lo malo, en la enfermedad y en la salud, y dijo, pero solo ha obtenido lo malo y la enfermedad, pero me ha amado de modo incondicional y sacrificado siempre. Lágrimas corrían por sus mejillas. Le pregunté si quería hacer algo especial por él. Estaba enseñando la historia de Jonathan y David, y en la plataforma tuve una túnica de rey todo el tiempo en que daba la charla. Representaba la túnica que Jonathan le quitó para darle a David. Cuando llegué al final de la charla, la invité a subir y ella comenzó a relatar su historia. Su esposo, que estaba a su lado, no tenía ni idea de lo que venía. Al terminar, lo llamó para que subiera. Se acercó y agarró el manto real y lo puso sobre su esposo. Fue una de las cosas más hermosas que yo haya visto en mi vida. Un año después ella murió, pero no sin antes hablarle al mundo de su Jonathan. ¿Qué podemos hacer para amar a los demás y al hacerlo ser más como Jesús? Piensa en adoptar estas 3 formas de pensar mientras aprendes del ejemplo de Jonathan y este asombroso esposo cómo amar a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Primero, soy su defensor. Un defensor es alguien que estará a tu lado, te protegerá y hablará por ti sin importar nada, en especial si no estás presente. Segundo, sacrifico mis derechos para verlos a ellos tener éxito. Alegremente les damos a otros nuestro manto, le decimos a la otra persona, estoy dispuesto a perder por tu causa. Y finalmente, los ayudo a ver la visión de Dios para ellos. La visión de Dios para David era que fuera rey. Cuando David se cansaba y no podía ver la buena visión de Dios para él, Jonathan lo agarraba de las mejillas y le decía, tú vas a ser el siguiente rey. Comenzamos esta sesión con una historia graciosa y conmovedora sobre un hombre enfermo y su esposa. Cuando la esposa oyó del nivel de sacrificio que se le requería por su esposa, le dijo, tú vas a morir. No estaba dispuesta a amar de modo incondicional o sacrificado. Pero cuando leemos la palabra de Dios, encontramos a Jonathan que vio el sacrificio que se requería para que se cumpliera la visión de Dios para su amigo David. Cuando el padre de Jonathan, el rey Saúl, quiso matar a David, Jonathan protegió a su amigo y le recordó el buen plan que Dios tenía para su vida. Incluso le gritó a David, de ninguna manera vas a morir. Ojalá todos tuviéramos a un Jonathan en la vida, alguien que nos defenderá hasta alcanzar el éxito en cuanto a la buena visión que Dios tiene para nuestra vida. Y ojalá seamos un Jonathan para otros.